Desde hace siglos, la humanidad ha tenido una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Cómo será el fin del mundo? Muchos han especulado, otros han inventado teorías, pero solo la Biblia se atreve a describirlo con precisión. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, Jesús mismo abrió una ventana profética que nos permite ver lo que ocurrirá en los últimos tiempos. No se trata de simples metáforas, sino de señales claras que hoy se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo impresionante es que no fueron palabras de profetas anónimos, sino del propio Hijo de Dios, quien con voz solemne describió las señales del fin. Hoy vamos a recorrer 10 versículos impactantes de este capítulo, cada uno como una advertencia y una guía para que comprendamos que el futuro de la humanidad ya está escrito en la palabra de Dios. Versículo 1. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. En aquel monte, cuando los discípulos se acercaron al Maestro con ojos llenos de incertidumbre, preguntándole sobre el fin del mundo y la señal de su venida, Jesús alzó su voz con solemnidad y dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Así habló el Hijo del Hombre, revelando que antes de la consumación de los siglos, la tierra entera sería estremecida por conflictos y levantamientos. Sus palabras no eran una advertencia vacía, sino una descripción fiel del porvenir. Desde entonces, la humanidad ha sido testigo de batallas sangrientas, de naciones que se levantan contra naciones, de pueblos que se destruyen unos a otros por ambición, por poder, por ideologías y aún por religión. Cada generación ha visto la sombra de la guerra extenderse sobre los campos y ciudades, como cumplimiento de lo que fue dicho en aquel día. Las guerras se convirtieron en un eco continuo que retumba en la historia, confirmando que las palabras de Cristo no fallan. Los discípulos escucharon estas palabras con asombro, pues pensaban que tal vez esas señales anunciarían el fin inmediato. Pero Jesús les aclaró con voz firme: «No os turbéis». Él sabía que los corazones podían llenarse de miedo al escuchar rumores de ejércitos que marchan, de reinos que conspiran, de armas que se levantan, pero quiso dejar en claro que la fe debía permanecer firme en medio del caos. El Señor declaró que estos sucesos no eran el final, sino apenas el principio. Y así como las olas golpean la orilla sin destruir el mar, así también las guerras sacudirían a la humanidad sin traer aún la consumación definitiva. Esta revelación nos recuerda que los tiempos de angustia no deben confundirse con el día final, pues en la soberanía de Dios todo tiene un orden, y cada acontecimiento prepara el camino para el cumplimiento de su voluntad. El eco de esta profecía se puede ver en la historia reciente: guerras mundiales que arrasaron naciones enteras, conflictos civiles que desangraron pueblos hermanos, y rumores de guerras que aún hoy se escuchan en los pasillos del poder y en los titulares que estremecen la tierra. Los corazones de los hombres tiemblan ante estas noticias, pero quienes confían en las palabras del Maestro recuerdan que todo esto fue anunciado de antemano. En el estilo de los antiguos profetas, Jesús nos mostró que el mundo no camina hacia la paz por sus propias fuerzas, sino hacia un clímax donde el mal alcanzará su punto máximo. Las guerras son señales visibles de esa verdad. Así como las trompetas en el antiguo Israel llamaban a prepararse para la batalla, estas señales llaman al creyente a estar vigilante, a no dormirse, a levantar la cabeza, porque la redención se acerca. La guerra trae consigo destrucción, lágrimas y luto. Pero en medio de esa oscuridad, el creyente escucha la voz del Señor que dice: «No os turbéis». Estas palabras son como bálsamo sobre el corazón herido, recordándonos que aunque los reinos de este mundo tiemblen, el reino de Dios permanece inconmovible.
Él sigue gobernando desde su trono eterno, y nada escapa a su control. Y si bien los rumores de guerras anuncian el temor, también anuncian la verdad de la profecía. Cada conflicto es una confirmación de que el reloj profético de Dios sigue avanzando. Aquellos que dudan de la Escritura ven en estos sucesos solo tragedias humanas. Pero los que creen saben que en cada acontecimiento hay una señal que confirma lo que fue escrito desde el principio. Por tanto, aquel que oye sobre guerras y rumores de guerras no debe desesperar como los que no tienen esperanza. Debe recordar las palabras del Maestro, debe alzar los ojos al cielo y afirmar su fe en aquel que dijo: «Es necesario que todo esto acontezca». Pues si es necesario, es porque detrás de cada evento se mueve el plan divino que llevará al desenlace glorioso de la historia. Así, la enseñanza del versículo 6 de Mateo capítulo 24 se levanta como un faro en medio de la tormenta. Las guerras vendrán, los rumores crecerán, pero el corazón del creyente no será turbado. Porque aquel que escucha y obedece al Cristo sabe que el fin aún no ha llegado, pero también sabe que su venida se acerca con poder y gran gloria. Versículo 2. Se levantará nación contra nación. Mateo 24:7. Y el Maestro continuó hablando con voz profética, diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Con estas palabras, Jesús mostró la magnitud del dolor que vendría sobre la tierra. No serían simples conflictos aislados, ni catástrofes pasajeras, sino un conjunto de males que abrazarían al mundo entero, dejando a los hombres sin respuesta y a las naciones sin consuelo. La primera señal fue clara: nación contra nación. Desde los días antiguos, los pueblos han peleado por territorios y riquezas, pero lo que Cristo anunció es una intensificación de esa violencia, un levantamiento general que envolvería al mundo entero. Así, lo que antes parecía limitado a unos pocos reinos se extendería en escala global. La historia de las guerras mundiales en el siglo XX y los conflictos actuales entre grandes potencias son un reflejo de que esta palabra no quedó en el pasado, sino que vive hoy delante de nuestros ojos. Luego dijo: reino contra reino. No solo los pueblos pequeños entrarían en lucha, sino también las grandes estructuras de poder. Así como en los tiempos de Daniel, los imperios se levantaban uno contra otro, así también en los últimos días las alianzas internacionales se romperían, y los gobiernos se enfrentarían con furia, arrastrando consigo a millones de inocentes. El escenario del fin estaría marcado por divisiones profundas, traiciones políticas y confrontaciones armadas que nadie podría detener. Pero no solo serían guerras entre los hombres. Jesús habló de pestes, y en esa sola palabra anunció las enfermedades que azotarían a la humanidad. Epidemias que cruzarían fronteras, virus que se propagarían con rapidez, plagas que traerían temor a cada rincón de la tierra. Así como en Egipto las plagas fueron señal del juicio divino, en los últimos tiempos las pestes serían una advertencia de que el mundo camina hacia su desenlace. Después habló de hambres. El hambre no sería un mal olvidado en las páginas del pasado, sino una realidad que regresaría con fuerza. Aunque el mundo se jacte de su abundancia, las naciones conocerán la escasez. Sequías prolongadas, sistemas económicos quebrantados y la injusta distribución de los alimentos traerán dolor a millones. El pan, que antes era abundante, se convertirá en tesoro difícil de encontrar. Jesús también mencionó los terremotos en diferentes lugares. La creación misma gime y tiembla bajo el peso del pecado. Cada movimiento de la tierra será como un recordatorio de que la creación espera la redención final. Los terremotos no serán meros accidentes de la naturaleza,
sino parte del cumplimiento de lo que fue anunciado. Señales visibles de que el tiempo se acorta y que el juicio se aproxima. Lo impresionante de estas palabras es que Jesús no habló de un solo evento, sino de la convergencia de todos ellos. Guerras, pestes, hambres y terremotos, todos juntos como una orquesta sombría que toca la melodía de los últimos días. Cada una de estas señales por separado sería alarmante, pero unidas se convierten en la prueba irrefutable de que la historia avanza hacia un punto decisivo. Los discípulos escuchaban y sus corazones temblaban, porque comprendían que lo que el Señor decía no era un mensaje de esperanza inmediata, sino un anuncio de pruebas terribles. Sin embargo, en medio de estas palabras había también una promesa escondida. Todo esto ocurriría, pero aún no era el fin. Esto significa que incluso en el caos, Dios mantiene el control de los tiempos y de la historia, y que nada se escapa de su plan perfecto. Así, el versículo 7 de Mateo capítulo 24 se convierte en una advertencia para los hombres de todas las generaciones. Nos recuerda que el mundo no avanza hacia la paz por sus propias manos, sino hacia una crisis anunciada. Nos enseña que los males visibles, las guerras, las plagas, el hambre y los terremotos, son como trompetas que claman al corazón del hombre para que despierte, se arrepienta y busque refugio en Dios. Por tanto, cuando el creyente vea a las naciones levantarse unas contra otras, cuando escuche de pestes que recorren el mundo, cuando se entere de hambres y sienta la tierra temblar bajo sus pies, no debe dejarse dominar por el miedo. Debe recordar que el Maestro ya lo anunció y que cada señal nos acerca más al día glorioso en que el Hijo del Hombre volverá en poder y majestad sobre las nubes del cielo. Versículo 3. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. Y el Señor, mirando a sus discípulos con ojos de verdad, añadió, y todo esto será principio de dolores. Con estas palabras, Jesús no solo describió los hechos venideros, sino que también les dio su verdadera dimensión. No serían el final, sino el comienzo de un tiempo de angustia, semejante a los dolores de una mujer en trabajo de parto, dolores que anuncian el nacimiento de algo nuevo, inevitable y glorioso. Así como la mujer encinta siente las primeras contracciones y sabe que lo que se aproxima es el alumbramiento, así también la humanidad sentirá los estremecimientos iniciales del fin. Los rumores de guerras, las pestes, las hambres y los terremotos son esas primeras contracciones que muestran que la historia está llegando a su clímax. No son dolores sin propósito, sino dolores con significado, pues anuncian que pronto se manifestará el reino de Dios en toda su plenitud. Los discípulos podrían haber caído en confusión pensando que las guerras y las pestes eran ya el fin mismo, pero el Maestro les enseñó a discernir. No es el fin, sino el principio. Quiso dejar claro que habría una secuencia ordenada en los acontecimientos, que lo que parecía insoportable era apenas el inicio de pruebas aún más intensas. Así, el creyente no debe sorprenderse cuando ve crecer la maldad, pues ya fue advertido que estos dolores serían la antesala de la gloria. Los dolores de parto son inevitables y progresivos. Vienen con intervalos que se acortan y con intensidades que aumentan. De igual modo, la historia del mundo se irá acelerando en crisis y convulsiones cada vez más fuertes. Lo que en un tiempo parecía lejano y aislado se volverá común y cercano, recordando que las palabras del Señor no fueron en vano. El mundo se sacudirá como un cuerpo en agonía, pero en esa agonía se prepara el nacimiento de un nuevo tiempo. La comparación de Jesús también revela esperanza en medio del dolor. Pues aunque los dolores de parto son intensos y desgarradores, todos saben que culminan en la vida. Así también estos dolores del mundo culminarán en la venida del Hijo del Hombre,
en la consumación de todas las cosas, en la manifestación de un reino eterno donde no habrá más llanto ni muerte. Los dolores son terribles, pero el fruto que traen es glorioso. El Señor quiso que sus seguidores no se dejaran dominar por el pánico cuando vieran crecer el mal, sino que entendieran el propósito. Cada guerra, cada peste, cada hambruna y cada terremoto son recordatorios de que la promesa avanza hacia su cumplimiento. Son campanadas que anuncian que el reino está cerca. Son, en verdad, señales de esperanza para quienes creen, aunque para el mundo incrédulo sean señales de terror. En la antigüedad, los profetas hablaron de los dolores de parto de la creación. El apóstol Pablo mismo, inspirado por el Espíritu, diría que toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Jesús, con estas palabras, se adelantó a revelar que la tierra entera estaría envuelta en convulsiones, no como un cuerpo que muere, sino como un cuerpo que dará a luz a una nueva realidad. Por tanto, cuando el creyente contemple las señales, no debe desmayar en su fe. Al contrario, debe levantar su rostro sabiendo que esos dolores anuncian la cercanía del día glorioso. Si bien el mundo tiembla, si bien los pueblos gimen, el corazón del justo se fortalece porque sabe que el alumbramiento está próximo y que el Rey viene en su gloria. Este versículo nos enseña también que el sufrimiento del presente no se compara con la gloria venidera. Los dolores del parto son temporales, la vida que traen es eterna. Así también los dolores del mundo son pasajeros, aunque intensos, pero lo que aguarda a los fieles es una eternidad sin dolor. Esa certeza sostiene al creyente en medio de las pruebas y le recuerda que el sufrimiento tiene un fin y un propósito. De esta manera, Mateo capítulo 24, versículo 8, se convierte en una palabra de advertencia y de esperanza a la vez. Los dolores vendrán y serán intensos, pero no son un final sin salida, sino un principio con promesa. La tierra gime, las naciones se estremecen, pero en medio de todo ello resuena la voz de Cristo. Todo esto será principio de dolores. Y quien escucha esa voz sabe que detrás del dolor se acerca la gloria, y detrás de la angustia se acerca el Rey eterno. Tema 4. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Y el Maestro, con mirada penetrante que traspasaba el corazón de sus discípulos, dijo: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Con estas palabras no habló de guerras ni de terremotos, sino de algo aún más profundo: la corrupción del corazón humano. Jesús señaló que en los días venideros la maldad se extendería como un río desbordado, y que esa corriente oscura apagaría la llama del amor en muchos corazones. La maldad, como semilla sembrada por el enemigo, crecería y se multiplicaría en la sociedad. Lo que antes era visto como vergonzoso sería celebrado. Lo que en otros tiempos era motivo de dolor sería considerado normal. Así, la injusticia se levantaría, la violencia se propagaría y la impiedad hallaría lugar en los rincones más ocultos de la humanidad. La maldad no sería excepción, sino regla, y su multiplicación afectaría a todos. El amor, que es el vínculo perfecto y el sello de los discípulos de Cristo, comenzaría a enfriarse. Ese amor que arde como fuego en los primeros días de fe se iría apagando poco a poco por la presión de un mundo corrupto. El frío del pecado, como un viento helado, entraría en las almas, endureciendo los corazones que antes eran sensibles a la voz de Dios. Donde antes había misericordia, surgiría indiferencia. Donde había compasión, aparecería egoísmo. Este enfriamiento no vendría de un instante, sino de un proceso silencioso. Así como el hielo se forma lentamente en las aguas quietas, así también
El amor se iría apagando en quienes se dejen arrastrar por la corriente de la maldad. No se trata de que falte conocimiento, sino de que la pasión por Dios y por el prójimo sería reemplazada por la dureza y el orgullo. Es una advertencia que toca no solo a los incrédulos, sino también a los que dicen creer. El Señor no habló de cualquier amor, sino del amor de muchos. Esto revela que no serán pocos los que caigan, sino multitudes. En los últimos tiempos habrá un contraste marcado. Mientras la maldad se multiplica, el amor disminuye. Y en esa batalla muchos cederán, dejando que la oscuridad apague lo que una vez fue luz. La Iglesia misma enfrentará este desafío, y solo aquellos que permanezcan firmes resistirán la frialdad espiritual. En los profetas antiguos ya se había anunciado que vendrían días de apostasía. Isaías clamó contra un pueblo que honraba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Oseas habló de la infidelidad del pueblo como una esposa que abandona a su marido. Jesús, retomando esa línea profética, mostró que el enfriamiento del amor no sería un asunto aislado, sino una condición generalizada en los últimos tiempos. Pero aunque el amor de muchos se enfríe, el amor de Dios permanece. Como el sol que sigue brillando aún cuando las nubes lo ocultan, así también la fidelidad del Señor nunca se apaga. Él sigue llamando a su pueblo a mantener el fuego del amor encendido, a cultivar la compasión y la misericordia en un mundo donde predominan la maldad y la indiferencia. Es una advertencia, pero también una invitación a resistir. El creyente debe velar sobre su propio corazón, para que el amor no se enfríe, así como el sacerdote en el templo debía mantener el fuego encendido en el altar cada día, así también los hijos de Dios deben avivar constantemente su amor por medio de la oración, la obediencia y la comunión con el Espíritu Santo. El amor no se enfría en quien permanece cerca de la fuente, porque Dios mismo es amor, y quien habita en él nunca se apagará. El enfriamiento del amor es más peligroso que la persecución externa. Una guerra puede destruir cuerpos, pero la falta de amor destruye almas. Una peste puede acabar con multitudes, pero la ausencia de amor arruina la fe. Por eso Jesús señaló esta señal con tanta seriedad, porque no se trata de un enemigo visible, sino de un mal silencioso que entra en el corazón y lo endurece hasta hacerlo incapaz de amar. Así, Mateo capítulo 24, versículo 12, resuena como un llamado urgente a mantener el amor vivo en los tiempos del fin. Aunque la maldad crezca, el creyente debe ser como lámpara encendida en medio de la oscuridad. Aunque muchos se enfríen, debe permanecer fiel al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque en un mundo donde reina la frialdad, el amor verdadero será la señal de los que esperan al Rey, que viene con gloria. Versículo 5. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 24, 14. Y el Maestro, con voz firme y clara, dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con estas palabras, Jesús reveló la señal más gloriosa y definitiva antes de la consumación de los tiempos. No habló de guerras ni de terremotos, sino de la expansión de la palabra de vida hasta los confines de la tierra. Esta es la profecía que da esperanza en medio de la tribulación, porque en ella se muestra el poder del mensaje eterno que alcanzará a todas las naciones. Desde los días en que el Señor pronunció estas palabras, los apóstoles entendieron que su misión no se limitaba a Jerusalén ni a Judea, sino que debían ir hasta lo último de la tierra. Por eso Pedro, Pablo, Juan y los demás discípulos llevaron el mensaje con valentía, anunciando que Cristo había muerto y resucitado.
Lo que comenzó en una pequeña región del mundo se extendió como fuego encendido por el Espíritu Santo. Jesús no prometió que el mundo sería transformado por filosofías humanas, ni que el progreso de los hombres traería la salvación. Él aseguró que el fin vendría cuando el Evangelio del Reino fuera proclamado en todas partes. Esta palabra se ha cumplido progresivamente en la historia. Hombres y mujeres entregaron sus vidas para llevar las buenas nuevas a pueblos lejanos, tradujeron las Escrituras a lenguas desconocidas y sembraron iglesias en tierras donde nunca se había oído el nombre de Cristo. El Evangelio no es cualquier mensaje, sino el Evangelio del Reino. Es la buena noticia de que Dios gobierna, que Cristo es Rey y que su dominio se establecerá con justicia y verdad. A diferencia de los reinos humanos que caen, el reino de Dios no tendrá fin. Por eso, cuando el mensaje del reino se proclama, no solo se habla de salvación personal, sino también de la victoria final de Cristo sobre todo poder y autoridad. Este anuncio no es limitado a un pueblo, sino dirigido a todas las naciones. Jesús rompió toda barrera cultural, social y étnica, mostrando que el Evangelio no pertenece a una sola nación, sino que está destinado a cada rincón de la tierra. De este modo, tanto los ricos como los pobres, los sabios como los sencillos, los libres como los esclavos, son llamados a escuchar las palabras de vida eterna. En nuestros días, esta profecía se ve cumplida con mayor claridad que nunca. Las Escrituras han sido traducidas a miles de lenguas. Los medios de comunicación llevan el mensaje más allá de las fronteras, y las redes digitales hacen posible que la palabra alcance a millones en cuestión de segundos. Así como en los tiempos antiguos, las cartas de Pablo recorrían las iglesias, hoy los mensajes del Evangelio recorren el mundo entero. Pero el propósito no es solo predicar, sino dar testimonio. Jesús no habló de un conocimiento superficial, sino de una proclamación viva que confronta y transforma. El Evangelio como testimonio significa que cada nación será puesta delante de la verdad, de modo que nadie tendrá excusa en el día final. Todos habrán oído. Todos habrán tenido la oportunidad de responder al llamado del reino. Cuando esta tarea esté cumplida, dijo el Señor, entonces vendrá el fin. No antes ni después. El fin de los tiempos está ligado directamente a la extensión del Evangelio. Esta es la señal que marca el desenlace. Cuando todas las naciones hayan sido alcanzadas, entonces el Rey vendrá en gloria para establecer su reino eterno. Este versículo también es una exhortación a la Iglesia. No se trata de esperar pasivamente el fin, sino de participar activamente en la proclamación. Cada creyente es llamado a ser testigo, a llevar el mensaje a su familia, a su ciudad y hasta los confines de la tierra. La misión de predicar no es tarea de unos pocos, sino el deber glorioso de todos los que esperan la venida del Señor. Así, Mateo capítulo 24, versículo 14, resplandece como una antorcha en medio de la oscuridad. Anuncia que el Evangelio será proclamado sin límites, que la verdad alcanzará a todos y que cuando esta obra esté consumada, el fin vendrá. En medio de guerras y tribulaciones, esta señal se levanta como promesa. La palabra de Dios no será detenida, y cuando su misión se cumpla, el Rey de Reyes aparecerá con poder y gran gloria. Versículo 6. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, Mateo 24:15, y el Maestro, continuando su discurso profético, dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Con estas palabras, Jesús enlazó los tiempos presentes con las antiguas visiones, mostrando
que lo que fue revelado siglos antes tendría cumplimiento en los días del fin. La expresión abominación desoladora no era ajena a los que conocían las Escrituras, pues el profeta Daniel habló de un acto de profanación que traería ruina al pueblo santo. En el pasado, esto había tenido cumplimientos parciales cuando el templo fue ultrajado por gobernantes paganos. Pero Jesús señaló que aún habría un cumplimiento mayor, un evento que marcaría el clímax de la impiedad en la historia humana. El Señor advirtió que tal abominación estaría relacionada con el lugar santo, lo cual remite al corazón del culto y de la fe del pueblo de Dios. No sería una ofensa cualquiera, sino un acto directo contra lo que es sagrado, una profanación que buscaría usurpar el lugar que solo pertenece a Dios. Ese momento sería una señal clara de que la desolación se había extendido y que el tiempo del fin estaba cerca. El mandato de Jesús fue preciso. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. No dijo que resistieran ni que se quedaran, sino que huyeran, porque en ese tiempo la persecución sería tan intensa que el único refugio sería escapar. Así como Lot salió de Sodoma antes del fuego, así también el pueblo debía huir antes del juicio que caería sobre aquella abominación. La advertencia no es solo histórica, sino también espiritual, porque la abominación desoladora no solo se levanta en un templo físico, sino también en los corazones que permiten que lo profano ocupe el lugar de lo sagrado. Cuando los hombres levantan ídolos en lugar de adorar al Dios verdadero, cuando la maldad se sienta en el trono que solo pertenece a Cristo, entonces se cumple en pequeña escala aquello que fue anunciado por los profetas. En los últimos tiempos, esta señal se manifestará de manera global. El mundo levantará sistemas que nieguen a Dios, que persigan a los justos y que exalten lo impío. La abominación desoladora será como un estandarte del pecado en medio de las naciones, y quienes no estén firmes en la fe serán arrastrados por esa ola de engaño. Por eso Jesús dijo, el que lee, entienda, llamando a discernir los tiempos y a permanecer vigilantes. Los discípulos entendieron que estas palabras tenían un doble filo. Por un lado, eran advertencia de un juicio cercano sobre Jerusalén. Por otro, eran anuncio de un futuro aún más grande y terrible. Así, la profecía se cumple en diferentes momentos de la historia, pero su plenitud apunta al tiempo en que el enemigo buscará usurpar el lugar de Dios con una manifestación de maldad sin precedentes. La huida a los montes simboliza también la separación del creyente del sistema del mundo. En el día en que la abominación se manifieste, no habrá tiempo para vacilar. El pueblo de Dios deberá estar listo para dejar atrás lo terrenal y aferrarse solo a la promesa del Altísimo. Será una llamada a confiar plenamente en el Señor, aunque todo alrededor se derrumbe. La abominación trae consigo desolación. Donde lo sagrado es profanado, la ruina es inevitable. Así lo fue en los días antiguos cuando el pueblo se apartó de Dios, y así lo será al final de los tiempos. Pero para los fieles la promesa permanece. Aún en medio de la desolación, Dios guardará a los suyos como guardó a Noé en el arca y a Daniel en el foso de los leones. De este modo, Mateo capítulo 24, versículo 15, se convierte en un llamado solemne a discernir las señales y a mantener el corazón limpio de toda abominación. Porque cuando el mundo profane lo santo y el pecado ocupe el lugar de Dios, entonces será tiempo de huir a los montes de la fe, de refugiarse en el Altísimo, esperando con certeza el día en que Cristo volverá a limpiar la tierra de toda impiedad y a establecer su reino eterno. Versículo 7. Porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21. Y Jesús, continuando su discurso profético en el monte, declaró con voz solemne,
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Con estas palabras, el Maestro no habló de pruebas comunes ni de aflicciones pasajeras, sino de un tiempo de sufrimiento incomparable, un periodo oscuro que superará todo lo conocido en la historia humana. Desde la creación, el mundo ha visto guerras, hambrunas, plagas y desastres, pero el Señor advirtió que nada de lo acontecido antes se podrá comparar con la tribulación que vendrá. Será un tiempo donde la maldad alcanzará su plenitud, donde el dolor cubrirá la tierra como un manto espeso y donde el corazón de los hombres desfallecerá de terror al contemplar lo que ocurre delante de sus ojos. La palabra de Jesús anuncia una tribulación única, irrepetible y definitiva. No se trata de un sufrimiento aislado en un rincón de la tierra, sino de una crisis que afectará a todas las naciones. El orden mundial se verá quebrantado, las estructuras humanas se desplomarán, y los hombres se darán cuenta de que su ciencia, su política y su fuerza no pueden detener el juicio que viene de lo alto. La gran tribulación será también un tiempo de persecución contra los justos. El Señor ya había advertido que muchos serían entregados, odiados y traicionados por causa de su nombre. En ese tiempo, la fidelidad será probada como oro en el fuego, y solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Será el crisol donde se distinguirá al verdadero discípulo de Cristo, de aquel que lo sigue solo de palabra. Este tiempo de angustia no debe sorprender a los creyentes, pues fue anunciado desde antiguo por los profetas. Daniel habló de un tiempo de angustia cual nunca lo hubo, y Juan en Apocalipsis describió tribulaciones que estremecen la mente y el corazón. Jesús mismo confirmó que ese tiempo vendrá no como una posibilidad, sino como una certeza en el plan de Dios. Y aunque la tribulación será grande y el sufrimiento intenso, no será sin propósito. El Señor permitirá este tiempo para que se manifieste plenamente la maldad del hombre y la mentira del enemigo, y también para que el mundo reconozca que fuera de Dios no hay esperanza. Así como Egipto fue azotado con plagas antes de liberar al pueblo de Israel, así también el mundo será sacudido antes de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. El creyente que escuche estas palabras no debe desmayar en su fe. Pues aunque la tribulación sea terrible, Jesús aseguró que sus escogidos serán guardados. Aún en medio del dolor, habrá refugio bajo las alas del Altísimo, y la esperanza no será arrebatada de los corazones que confían en el Señor. La tribulación no es el final, sino la antesala de la victoria eterna. Este versículo también enseña la seriedad del pecado y sus consecuencias. El mundo que se ha alejado de Dios y ha multiplicado su maldad cosechará los frutos de su rebelión. Pero en medio de ese juicio, Dios mostrará su justicia perfecta, castigará al impío y salvará al justo, pondrá fin a la arrogancia de los hombres y exaltará la gloria de su Hijo. La gran tribulación será tan severa que Jesús mismo declaró que, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, los días serán abreviados. Esta promesa muestra la misericordia de Dios, pues aún en el juicio más duro, Él no olvida a su pueblo ni lo abandona en medio de la aflicción. Su fidelidad permanece firme hasta el fin. Así, Mateo capítulo 24, versículo 21, resuena como una advertencia solemne para todos los hombres. Viene un tiempo de gran tribulación, incomparable e inevitable. Pero también viene la esperanza de que el Señor guardará a los suyos y pondrá fin a ese dolor con la venida gloriosa de Cristo. El mundo será sacudido como nunca antes, pero el pueblo de Dios levantará su rostro, porque sabrá que su redención se acerca. Versículo 8. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24, 24. Y Jesús, advirtiendo con voz profética a sus discípulos, dijo:
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Con estas palabras, el Maestro reveló un peligro más grande que las guerras y los terremotos: el engaño espiritual, disfrazado de luz, pero nacido de la oscuridad. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha buscado imitar lo divino para confundir a los hombres. Así como Faraón tuvo magos que imitaron las señales de Moisés, así también en los últimos días se levantarán hombres y mujeres con apariencia de piedad, pero guiados por el espíritu de mentira. Ellos no vendrán en nombre de la verdad, sino en suplantación, proclamándose a sí mismos como enviados, cuando en realidad serán lobos rapaces vestidos de ovejas. El Señor advirtió que estos falsos no solo hablarían palabras persuasivas, sino que realizarían señales y prodigios. Serán capaces de maravillar a las multitudes con hechos sorprendentes, y muchos, al ver tales maravillas, creerán que son de Dios. Pero esas señales no confirmarán la verdad, sino que servirán como instrumento de engaño para los que no aman la verdad ni permanecen firmes en la fe. La advertencia es clara: engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto muestra la magnitud del peligro, pues la mentira será tan sutil y poderosa que incluso los que aman al Señor podrían ser confundidos si no permanecen vigilantes. El enemigo no vendrá con apariencia grotesca, sino con un disfraz de santidad, hablando palabras dulces, pero sembrando error en los corazones desprevenidos. El profeta Jeremías habló de falsos profetas que decían «paz, paz», cuando no había paz, y Ezequiel denunció a los que seguían su propio espíritu en lugar de oír la voz de Dios. Jesús, retomando esa línea profética, anunció que en los últimos días este engaño alcanzaría una escala sin precedentes, llenando el mundo de voces contradictorias y de doctrinas torcidas que apartarían a muchos del camino recto. Pero el creyente debe recordar que la verdad de Dios no se mide por señales visibles, sino por la fidelidad a la palabra. El mismo Jesús dijo que por sus frutos conoceríamos a los verdaderos. No son los prodigios lo que garantiza la autenticidad, sino la obediencia a la voluntad del Padre. Por eso, en medio del engaño, la Escritura es la lámpara que alumbra el camino, y el Espíritu Santo es la guía que preserva el corazón fiel. En este tiempo, el peligro no estará solo en los perseguidores visibles, sino en los engañadores que se infiltran en medio del pueblo, con discursos atractivos y promesas de prosperidad. Muchos serán arrastrados porque buscan lo espectacular en lugar de lo verdadero, lo inmediato en lugar de lo eterno. Y así se cumplirá lo dicho por Jesús. La mentira se esparcirá como semilla en terreno fértil, y los corazones que no aman la verdad caerán en su trampa. Sin embargo, aún en medio del engaño, Dios sostiene a los suyos. Jesús dijo, si fuere posible, mostrando que aunque el engaño será fuerte, los escogidos que permanecen en la palabra y en la comunión del Espíritu no serán vencidos. Ellos discernirán la mentira, porque conocen la voz del buen pastor y no siguen la voz del extraño. La fidelidad de Dios será el escudo que los guardará. El creyente debe velar y orar para no ser sorprendido. Así como el centinela en los muros de la ciudad no duerme porque sabe que el enemigo puede atacar en cualquier momento, así también los hijos de Dios deben estar despiertos, examinando todo a la luz de la Escritura y rechazando lo que no procede del Señor. La vigilancia espiritual es el antídoto contra el veneno del engaño. Así, Mateo capítulo 24, versículo 24, se levanta como una advertencia profética y atemporal. Los falsos cristos y falsos profetas vendrán con poder aparente, pero su fin será destrucción.
Los fieles, en cambio, perseverarán en la verdad y aguardarán la venida gloriosa del verdadero Cristo, el Hijo del Hombre, que vendrá no con engaño, sino con poder y gran gloria. Versículo 9. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30. Y Jesús, con palabras que estremecieron el corazón de sus discípulos, declaró: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Con esta revelación, el Maestro no habló ya de guerras, pestes o engaños, sino del clímax de toda la historia, su regreso glorioso y visible. La profecía comienza con la aparición de una señal en el cielo. No será un presagio oscuro ni una visión secreta, sino un acontecimiento inconfundible que todo ojo verá. La señal no será invento de hombres ni ilusión de los astros, sino una manifestación directa de lo divino en los cielos. Así como la estrella de Belén anunció su primera venida en humildad, así también habrá una señal que anunciará su regreso, pero esta vez en majestad. Y dice la Escritura: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Este lamento será universal, porque los pueblos que despreciaron al Señor reconocerán demasiado tarde la verdad. Será el clamor de las naciones que negaron su nombre, el llanto de los poderosos que confiaron en sus riquezas y ejércitos, y el dolor de aquellos que rechazaron la gracia. No habrá refugio, no habrá escondite, porque el Rey vendrá con gloria irresistible. Pero para los que creyeron, esa misma señal será gozo y esperanza. Mientras el mundo se lamenta, los fieles levantarán sus cabezas, porque sabrán que su redención ha llegado. Lo que esperaron con paciencia, lo que confesaron con fe, aún en medio de la persecución, se cumplirá delante de sus ojos. El regreso del Hijo del Hombre será la recompensa de los que perseveraron hasta el fin. Jesús dijo que vendría sobre las nubes del cielo. En el lenguaje bíblico, las nubes representan la gloria y la majestad divina. Así como la nube cubrió el monte Sinaí cuando Dios habló a Moisés, y como la nube guió a Israel en el desierto, así también el Hijo del Hombre será acompañado de nubes, símbolo de la presencia gloriosa de Dios que llena los cielos y estremece la tierra. Vendrá con poder y gran gloria. No será como en Belén, donde nació en un pesebre humilde. No será como en Jerusalén, donde fue entregado como cordero al matadero. Vendrá como Rey victorioso, como Señor de señores, rodeado de ángeles y con autoridad sobre todas las naciones. El mundo que lo rechazó en debilidad lo verá regresar en poder, y los que lo coronaron de espinas lo contemplarán con corona de gloria. Esta profecía revela también la justicia final de Dios. Los hombres han vivido como si el mundo fuera suyo, levantando imperios y buscando gloria terrenal. Pero en aquel día comprenderán que todo pertenece al Hijo del Hombre. No habrá lugar para orgullos ni para excusas, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El lamento de las naciones también recuerda que la gracia tiene un tiempo. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de arrepentirse y creer. Pero cuando aparezca la señal en el cielo, ya no habrá más oportunidad. Ese día será de revelación, no de invitación, de juicio, no de misericordia. Por eso Jesús habló de este acontecimiento con tanta seriedad, para que los hombres se preparen antes de que sea demasiado tarde. El creyente, al escuchar estas palabras, debe vivir en esperanza y santidad. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el Hijo del Hombre vendrá. La certeza de su regreso debe purificar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y hacernos perseverar. La señal en el cielo no será sorpresa para los que vigilan, porque su corazón ya espera al Rey que viene en gloria. Así, Mateo capítulo 24, versículo 30, resplandece como el anuncio más glorioso de todos.
el regreso visible de Cristo. Las naciones lamentarán, los incrédulos temblarán, pero los justos se alegrarán. El Hijo del Hombre vendrá con poder y gran gloria, y con él terminará toda injusticia, se quebrará el dominio de la maldad, y comenzará el reinado eterno de aquel que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Y el Maestro, cerrando con solemnidad su discurso profético, pronunció estas palabras inmortales: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esta declaración Jesús no solo selló sus advertencias, sino que afirmó la eternidad y la firmeza de su mensaje. Todo lo creado está sujeto al desgaste del tiempo, pero lo que procede de la boca del Hijo de Dios permanece para siempre. Desde el principio, los cielos han proclamado la gloria de Dios y la tierra ha mostrado la obra de sus manos. Sin embargo, el mismo Cristo declaró que ambos, cielo y tierra, pasarán. Con esto no habló de un simple cambio, sino del fin de todo lo visible. El mundo como lo conocemos llegará a su término. Los elementos serán deshechos y la creación será transformada en un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia. La comparación es poderosa. Mientras lo más firme para los hombres, los cielos sobre sus cabezas y la tierra bajo sus pies, llegará a desaparecer. Las palabras de Jesús jamás perderán vigencia. Él presentó un contraste absoluto entre lo temporal y lo eterno, mostrando que todo lo material se disolverá, pero la palabra que salió de su boca seguirá en pie cuando el universo mismo deje de existir. Estas palabras son también un sello de garantía sobre las profecías que el Señor acababa de anunciar. Guerras, pestes, persecuciones, falsos profetas y señales en el cielo, todo ocurrirá tal como Él lo dijo, porque su palabra no se marchita ni se anula. Lo que está escrito en la Escritura no es opinión de hombres, sino decreto divino que trasciende los siglos. La historia de Israel es testimonio de que lo que Dios habla se cumple. Cada promesa, cada advertencia y cada profecía se realizó en su tiempo. Así como el diluvio vino en los días de Noé, como el exilio llegó en los días de Jeremías, y como la restauración ocurrió en los tiempos de Esdras, así también lo que Cristo declaró en el Monte de los Olivos se cumplirá sin falta, porque sus palabras son espíritu y son vida. El creyente encuentra en este versículo un fundamento seguro para su fe. Mientras los hombres confían en riquezas, gobiernos o ciencias que cambian, el discípulo de Cristo confía en palabras que no cambian jamás. Esa certeza da esperanza en medio del caos, porque aunque el mundo se tambalee, las promesas del Señor son firmes y su verdad permanece. Estas palabras también confrontan al corazón humano. Muchos buscan seguridad en lo visible, en lo que pueden tocar o poseer, pero Jesús recordó que todo eso pasará. Lo único eterno es lo que procede de Dios. De nada sirve ganar el mundo si se pierde lo eterno. De nada sirve edificar sobre arena cuando solo la roca de la palabra puede sostenernos en medio de la tormenta. Además, esta declaración muestra la autoridad absoluta de Cristo. Ningún profeta, sabio o filósofo se atrevió jamás a decir que sus palabras serían eternas. Solo el Hijo de Dios pudo hablar con tal certeza, porque sus palabras no son humanas, sino divinas. En él se cumple lo dicho en Isaías: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para los fieles, esta promesa es motivo de confianza y perseverancia. Ellos saben que cada mandamiento, cada enseñanza y cada profecía se cumplirán, porque han sido sellados con la fidelidad del Señor. Así, mientras esperan el regreso del Hijo del Hombre, caminan seguros en la certeza de que nada podrá invalidar lo que fue dicho. De este modo, Mateo, capítulo 24, versículo 35, resuena como el broche de oro del discurso profético de Cristo.
Todo lo visible será removido, pero su palabra permanece como roca eterna. El cielo se desvanecerá, la tierra se transformará, pero lo que él habló seguirá brillando como luz en medio de la oscuridad. Y el que confía en esa palabra tendrá vida, aun cuando el mundo entero haya pasado. Así concluyó el Maestro su discurso en el Monte de los Olivos, dejando en el corazón de sus discípulos un mensaje que atravesaría los siglos. El fin de todas las cosas no vendrá de improviso ni será ignorado por los que velan, pues ya fue anunciado con claridad. Guerras, hambres, pestes, terremotos, falsos profetas, tribulación y engaños serían señales que, como campanas en la noche, despertarían a los que esperan al Señor. Cada versículo, cada palabra pronunciada por Jesús es un faro que ilumina la oscuridad del tiempo y revela el curso de la historia humana. El Señor mostró que la tierra misma gime bajo el peso del pecado y que los dolores que estremecen a las naciones no son casualidad, sino parte de un plan divino que conduce a un desenlace glorioso. Así como la mujer en dolores de parto sabe que la vida está por nacer, así también los hijos de Dios saben que detrás de cada crisis se acerca el cumplimiento de la promesa, la venida del Hijo del Hombre con poder y gran gloria. La advertencia del enfriamiento del amor de muchos fue como una espada que penetra hasta lo profundo del corazón, porque no solo se trata de mirar las señales externas, sino de cuidar lo interno. El corazón que se enfría ante la maldad del mundo corre peligro de perder la fe. Y aún así, en medio de esa oscuridad, Jesús aseguró que el Evangelio del Reino sería proclamado en todas las naciones, para testimonio de que nadie podrá excusarse en el día del juicio. El anuncio de la abominación desoladora recordó que lo más sagrado sería profanado y que los hijos de Dios tendrían que estar listos para huir de la impiedad del mundo, aferrándose a la pureza de la fe. Y la advertencia de la gran tribulación mostró que un tiempo sin igual se acercará, un tiempo que probará la fidelidad de los creyentes y que revelará quiénes son verdaderamente escogidos. Mas aún en medio de ese dolor, Dios acortará los días por amor a los suyos. El engaño de los falsos cristos y falsos profetas fue descrito con detalle para que nadie sea sorprendido. Porque el enemigo no se presentará con rostro de terror, sino con disfraz de luz. Y sin embargo, los escogidos no serán vencidos, porque reconocerán la voz de su pastor en medio de tantas voces mentirosas. La fidelidad a la palabra será la marca de los que resistan en ese día. Pero el clímax de todas las señales fue el regreso glorioso del Hijo del Hombre. No será secreto ni oculto, sino visible y universal. El cielo se abrirá, la señal aparecerá, y todas las tribus de la tierra lamentarán al ver venir al Rey en las nubes. Para los incrédulos será día de llanto, pero para los fieles será día de júbilo, porque sabrán que su redención está a la puerta. Esa visión gloriosa es la esperanza que sostiene a los justos en medio de las pruebas. Jesús selló sus palabras con una verdad eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación no solo es un consuelo, sino una garantía. Todo lo visible se desgastará. Los reinos caerán, los cielos se moverán como un pergamino, pero lo que salió de la boca del Hijo de Dios permanecerá para siempre. Así, cada señal anunciada está asegurada por la fidelidad del Dios eterno. La conclusión de este discurso es doble: advertencia para los incrédulos y esperanza para los fieles. Advertencia, porque el que ignora estas palabras sufrirá el lamento de las naciones. Esperanza, porque el que guarda la fe en Cristo verá cumplirse cada promesa y participará en la gloria de su reino eterno. La profecía no busca infundir miedo, sino despertar corazones dormidos para que estén listos en el día señalado.
Cada palabra pronunciada en el Monte de los Olivos resuena hoy con la misma fuerza. El mundo actual, con sus guerras, sus catástrofes y su maldad creciente, confirma que lo dicho por Jesús no fue vano. Y aunque los hombres duden, las señales siguen multiplicándose como testimonio de que el tiempo se acerca. Por eso, quien oye estas palabras debe velar, orar y mantenerse firme, porque el fin vendrá cuando menos se espere. Así, la enseñanza de Mateo capítulo 24 se levanta como un monumento eterno. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero las palabras de Cristo permanecerán. Y cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces los fieles se alegrarán, porque su esperanza no fue en vano. Por tanto, dichoso es aquel siervo que cuando venga el Señor lo halle velando, porque de cierto entrará en el gozo de su Señor.